Cada vez que compras algo en Internet y llega a tu puerta en pocos días, hay una cadena de decisiones económicas que comenzó semanas o meses antes en una sala de juntas a miles de kilómetros de distancia. En esa sala, alguien tomó la decisión de poseer o fletar un barco. Y esa decisión, que parece lejana y abstracta, es una de las más complejas y arriesgadas de todo el comercio mundial. Poseer un barco de carga no es como poseer un camión, ni siquiera como poseer una flota de aviones. Es una apuesta financiera a 20 o 25 años de horizonte, con una inversión inicial de entre 50 y 200 millones de dólares en un mercado que puede pasar de la euforia al colapso en cuestión de meses, y que depende de variables que ningún modelo económico ha conseguido predecir con fiabilidad. El precio del petróleo, el crecimiento del comercio global, las tensiones geopolíticas, las epidemias, los bloqueos de canales y las decisiones regulatorias de organismos internacionales. Hoy vamos a abrir el capó de la economía naviera y ver exactamente qué significa, en números reales, ser propietario de uno de esos gigantes de acero que mueven el 90% de todo lo que el mundo consume. El precio de compra de un barco nuevo depende de su tipo y tamaño, pero para dar cifras concretas que ayuden a entender la escala, un portacontenedores de tamaño medio, capaz de transportar unos 8.000 contenedores, cuesta entre 80 y 120 millones de dólares nuevo. Un portacontenedores de las clases más grandes, con capacidad para 20.000 o más contenedores, puede superar los 200 millones. Un superpetrolero VLCC ronda los 100 millones. Un granelero de tamaño estándar, de los que transportan materias primas como carbón, mineral de hierro o cereales, puede adquirirse por entre 30 y 60 millones. La financiación naviera es un sector especializado donde los grandes bancos internacionales, los fondos de inversión y los bancos de desarrollo nacionales financian entre el 60 y el 80% del precio de compra. Los intereses, el plazo de amortización y las garantías exigidas dependen del historial del armador, del tipo de contrato de carga que tenga firmado y de las condiciones del mercado en el momento de la compra. El coste de la financiación a lo largo de la vida del barco puede representar entre el 20 y el 30% del precio total pagado. Un barco de 100 millones, financiado al 70% durante 12 años, puede acabar costando entre 120 y 130 millones una vez sumados los intereses. La decisión de comprar o fletar, es decir, alquilar un barco de otro armador en lugar de comprarlo, es uno de los debates estratégicos más constantes en la industria naviera. Una vez que el barco está en servicio, los costes no se detienen nunca. Ni cuando el barco está cargado, ni cuando va de vacío, ni cuando está fondeado esperando un hueco en el puerto. El reloj de los gastos opera las 24 horas del día, los 365 días del año, durante toda la vida útil del barco. El mayor coste operativo, con diferencia, es el combustible. Un portacontenedores de tamaño medio navegando a velocidad de crucero puede consumir entre 150 y 250 toneladas de fuel oil al día. Con el precio del combustible marino rondando los 500 a 600 dólares por tonelada en condiciones normales de mercado, eso supone entre 75.000 y 150.000 dólares diarios solo en combustible. El segundo gran bloque de costes es la tripulación. Un portacontenedores de tamaño medio opera con una tripulación de entre 18 y 25 personas. Capitán, oficiales de puente y máquinas, marineros, cocinero y personal de mantenimiento. Los salarios, los seguros, los costes de repatriación, la formación y los gastos de gestión de la tripulación pueden sumar entre 2 y 4 millones de dólares anuales, dependiendo de la nacionalidad de la tripulación y del convenio colectivo aplicable. A esto se suman los costes portuarios, que incluyen las tasas de entrada y salida, el uso de remolcadores, el practicaje obligatorio y la estiva y desestiva de la carga, que pueden representar entre el 10 y el 15% de los ingresos totales del barco. Y el mantenimiento, que incluye desde las revisiones periódicas en dique seco cada 2 años y medio hasta las reparaciones imprevistas que el mar inevitablemente impone. Un periodo en dique seco para mantenimiento mayor puede costar entre 2 y 5 millones de dólares y dejar el barco fuera de servicio durante 3 a 6 semanas,
tiempo durante el cual sigue generando gastos pero no genera ingresos. La parte de la ecuación que determina si un armador gana o pierde dinero es el flete, el precio que cobra por transportar la carga de un punto a otro. Y el flete es, con diferencia, la variable más volátil e impredecible de toda la industria. Los fletes se fijan en mercados globales donde la oferta de barcos disponibles y la demanda de transporte marítimo se encuentran en tiempo real. Cuando la demanda supera la oferta, los fletes suben y los armadores hacen fortunas. Cuando hay exceso de barcos en el mercado, los fletes se desploman y los armadores pierden dinero en cada viaje. La industria naviera tiene ciclos de auge y caída que pueden durar años y que han llevado a la quiebra a armadores con décadas de historia. En 2019, fletar un contenedor de Asia a Europa costaba aproximadamente $1.500. En el pico de la crisis de suministro de 2021, el mismo contenedor llegó a costar $15.000, un aumento del 1000% en menos de 2 años. Los armadores que tenían barcos en servicio en ese periodo generaron beneficios históricos. Maersk, la mayor naviera del mundo, anunció beneficios netos de más de $30.000 millones solo en 2022, más que en toda la década anterior combinada. Pero la fiesta terminó tan rápido como había llegado. En 2023, los fletes volvieron a niveles cercanos a los históricos y algunos armadores que habían pedido prestado para comprar barcos nuevos durante el boom se encontraron con activos depreciados y deudas que ya no podían cubrir con los ingresos ordinarios. La industria naviera premia a los que saben cuándo entrar y castiga sin piedad a los que llegan tarde. Los armadores que han sobrevivido durante décadas en la industria naviera han desarrollado estrategias muy distintas para gestionar esa volatilidad. La más clásica es el contrato de fletamento a tiempo fijo, llamado time charter, por el que el armador alquila su barco a un fletador, generalmente una gran naviera o un cargador importante, por un periodo fijo de entre 1 y 5 años a un precio acordado de antemano. El armador renuncia a beneficiarse de las subidas del mercado, pero a cambio tiene ingresos garantizados que le permiten planificar y cubrir sus costes con certeza. La estrategia opuesta es operar en el mercado spot, aceptando cada viaje al precio que el mercado ofrezca en ese momento. En periodos de fletes altos, el beneficio puede ser enorme. En periodos de fletes bajos, puede no cubrirse ni el coste del combustible. Es una apuesta que solo tienen capacidad financiera de hacer los armadores con balances muy sólidos o con mucho apetito por el riesgo. Las grandes navieras como Maersk, MSC, CMA CGM o Evergreen han resuelto parte de este dilema integrando verticalmente su negocio. No solo son dueñas de los barcos, sino también de los puertos donde atracan, de las terminales de contenedores donde se carga y descarga, de los camiones y trenes que distribuyen la mercancía en tierra e incluso de los almacenes donde se guarda. Cuando el flete baja, pierden en el barco, pero ganan en el puerto y en la logística terrestre. La diversificación es su escudo contra los ciclos del mercado. Entonces, ¿cuál es la economía real de poseer un barco? Es una inversión de entre 50 y 200 millones de dólares con un horizonte de 25 años, en un activo que genera gastos de entre 30 y 70 millones anuales entre combustible, tripulación, puertos y mantenimiento, y que produce ingresos que pueden multiplicar esos gastos por 3 en un año bueno o no cubrirlos en un año malo. Es un negocio donde la escala es una ventaja decisiva, donde la información y el momento lo son todo, y donde los ciclos de auge y caída se han llevado por delante a armadores centenarios que subestimaron la volatilidad del mercado. Es también un negocio que sostiene literalmente el 90% del comercio mundial y que cuando funciona mal, se convierte en inflación en los supermercados, en fábricas paradas por falta de componentes y en estantes vacíos en las tiendas. La economía de un barco y la economía del planeta están conectadas por una cadena de causa y efecto que es invisible en tiempos normales y brutalmente evidente en tiempos de crisis. Poseer un barco no es un lujo de millonarios ni una curiosidad de ingeniería. Es una de las decisiones de inversión más complejas, más arriesgadas y más influyentes de toda la economía global. Y la próxima vez que veas un portacontenedores en el horizonte, ya sabes exactamente el peso financiero que carga, además del acero y los contenedores.
En este canal seguimos explicando las fuerzas económicas y físicas que mueven el mundo. Y pocas cosas lo mueven más que estos gigantes de acero. Si este vídeo te hizo ver la economía global con otros ojos, dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita. Cuéntanos en los comentarios, ¿sabías que Maersk ganó más de 30.000 millones de dólares en un solo año? ¿O que el flete de un contenedor se multiplicó por 10 en menos de 2 años? Dinos qué dato de este vídeo te sorprendió más. Los leemos todos sin excepción, y los mejores inspiran los próximos vídeos. Gracias por invertir tu tiempo hasta el final. Hasta el próximo vídeo.